Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Alan Ramos, estudiante de medicina, y en este video les daré un resumen de algunos trastornos del lenguaje. Entre ellos vamos a incluir afasias y disartrias principalmente. Esto mismo acompañado de algunas técnicas de diagnóstico para estos trastornos del lenguaje. En primer lugar, tenemos las afasias. Estas mismas son alteraciones adquiridas de la capacidad del lenguaje. Una afasia ocurre por un trastorno neurológico central que afecta directamente al área de Wernicke. Esta misma es la encargada de regular el lenguaje en los aspectos sensitivos. En el caso de los estímulos motores, tenemos el área de Broca. Bien, las disartrias. Estas mismas pueden tener orígenes muy variados entre sí, pero todas ellas cuentan con la característica de que son trastornos motores que tienen alteración de la articulación y expresión del habla, dando como resultado una mala o nula comunicación. Ahora bien, tenemos más subtipos de trastornos del habla, y entre estas encontramos la dislalia. La dislalia, en cambio, es cuando el paciente no aprendió, desarrolló o terminó de desarrollar bien el aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, tenemos el caso de un niño que desde pequeño tuvo la mala costumbre de decirle Totatola a la Coca-Cola. Ahí es cuando tenemos una dislalia. Otra muy común son las parafasias. Podemos resumirla en que un paciente con parafasia tiende a reemplazar palabras y las hay de dos tipos. Hablamos de parafasia semántica cuando el paciente cambia la palabra por algo relacionado, es decir, en lugar de decir lápiz, dice papel, porque son dos elementos que de cierta manera se relacionan. En cambio, la parafasia fonémica es cuando el paciente dice la palabra pero intercambia una letra, consonante o vocal, y dice otra cosa. Por ejemplo, él quiere decir lápiz, pero en lugar de decir lápiz dice, no sé, pisla. Esa es una parafasia fonémica. Ecolalia. La ecolalia es un trastorno del habla que consiste en la repetición involuntaria e inconsciente de palabras, frases e incluso conversaciones. Debido a sus características, esta misma puede ser fácilmente reconocible debido a que, como lo mencioné, el paciente repetirá cualquier cosa que digas, pero esto va a ser de manera involuntaria. Alexia. La alexia es una pérdida parcial o total de la capacidad de leer por una lesión cerebral, cuando esta misma ya fue adquirida previamente. Generalmente va acompañada por una agrafia, la cual es la pérdida de la destreza en la escritura, inclusive si esta persona puede hablar y entender por un medio oral. Finalmente, para el diagnóstico clínico de estas enfermedades, recomiendo prestar atención a cada una de las características de estos padecimientos. Sin más que agregar de mi parte, les deseo buena noche.